Estamos en el Nuevo Testamento. Efesios está después de Gálatas y antes de Filipenses. Efesios capítulo 5, versículo 18. Cuando usted lo tenga, usted puede levantar su mano o decir amén. Amén. Lo tengo. Estamos listos. Amén. ¿Está dispuesto su corazón a recibir esta palabra? Amén. Amén. Dice así: y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Yo tengo aquí en lo cual hay libertinaje. Antes bien, sed, subraye eso cuando pueda, sed llenos del Espíritu Santo. Es cortito el versículo, lo leeré nuevamente para aquellos que a lo mejor no tienen la Biblia. Dice así: y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay libertinaje o disolución. Antes bien, sed llenos, dígalo usted, del Espíritu Santo. Amén. Levante así su mano derecha y diga conmigo: soy buena tierra. Todo lo que en mí siembre dará fruto al 100%. Nada robará, nada ahogará, nada quitará la semilla, la palabra de Dios, sembrada en mí y en mi familia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Escuche esto. La Biblia, aquí mismo en Efesios capítulo 5, versículo 18, carta a los Efesios, una carta que fue escrita por Pablo, un gran hombre de Dios. Hace poco fuimos a la estatua de Pablo, hace una semana aproximadamente, que eso está por la parte de alta de Tarragona. Estuvimos ahí echando broma un poquito, pero ahí dice que fue uno de los hombres más influyentes de la historia. Realmente fue así, porque parte del Nuevo Testamento fue escrita por él. Es importante porque una de sus cartas que fue escrita, varias de sus cartas que fueron escritas por él, muchas de esas fueron escritas no en un momento muy cómodo. Fue mayormente desde una cárcel, preso. ¿Preso por qué? Injustamente no. Fue preso por solamente predicar nada más y nada menos que el Evangelio de Jesús. En aquel momento gobernaba el emperador llamado Nerón, uno de los emperadores más fuertes que causó mucho estrago en contra de la iglesia de Cristo. Un hombre, ese fue uno de los emperadores que cogía a los cristianos y los llevaba al coliseo de los romanos y ahí hacían y deshacían con ellos. Eran la burla a los cristianos por solamente predicar a Cristo. Pero a mí me encanta esta palabra que Pablo le escribe a Éfesos, a la iglesia de Éfesos. ¿Por qué? Porque si usted detalla bien, cuando él le recomienda, le manda, mejor dicho, cuando él le dice: y no os embriaguéis con vino, porque lo cual hay disolución o libertinaje, ahí dice: antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Cuando hablamos de algo lleno, mayormente nuestra mente va a un recipiente o a un vaso con el cual nosotros llenamos el agua, pero realmente no es esa llenura, no tiene esa conexión con ninguna vasija, ningún recipiente, sino lo que realmente Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Éfeso. Escuche bien, esto es muy importante. Porque en capítulo 2 de Hechos, cuando se derrama el Espíritu Santo en aquel día llamado Pentecostés, para muchos pensaron que eso fue una sola manifestación en aquel momento. Fue un momento exacto, un tiempo exacto de esa manifestación del capítulo 2. Pero en el capítulo 5 de Efesios estamos viendo que Pablo se está refiriendo que aquella manifestación del capítulo 2, que fue el bautismo, la llenura del Espíritu Santo, el cumplimiento de la promesa del Padre, ahora Pablo está mandando a la iglesia a que continúen llenándose de ese Espíritu Santo que comenzó hace tiempo atrás para ellos en el capítulo 2 de Hechos. ¿Por qué? Porque está hablando en un presente continuo. Sed lleno está hablando en un presente continuo. Lo que Pablo le estaba diciendo a la iglesia era que continúen llenándose del Espíritu Santo. Para nosotros nos enseñaron en la literatura en castellano
ciertos verbos básicos. Por ejemplo, María comió, María come o María comerá. Estamos hablando de qué? De pasado, presente y futuro. Pero aquí lo que realmente está hablando en el gramática griega está hablando de un presente continuo. Por eso es que le está diciendo antes bien, sé lleno. ¿Por qué razón? Porque para Dios, escuche esto, para Dios no existía un tiempo pasado de que esa manifestación del Espíritu Santo no solamente ocurrió en los 12 apóstoles, en los 121 personas que estaban reunidas orando y recibiendo el bautismo del Espíritu Santo, sino que para Dios esa manifestación era una manifestación continua y permanente hasta el día de hoy. Por eso, así como Pablo le dijo, antes bien sé lleno del Espíritu Santo, continúen llenándose, es lo mismo que nos sigue diciendo a la iglesia hoy, continúen siendo llenos del Espíritu. Estamos agarrando vuelo. Porque para Dios no existe fueron llenos. Si no hubiese dicho fueron llenos o van a ser llenos. No. Es continúen en esa manifestación. Continúen en esa llenura del Espíritu Santo. Continúen llenándose de Dios. Continúen llenándose más de su presencia. Quiero continuar con el hilo del mensaje que hace un mes predicamos, que fue la plenitud de su presencia. Y hablamos que en la plenitud de su presencia hay ¿qué? Hay gozo, hay descanso y hay libertad. Pero no solamente fue para ese domingo, sino que la presencia de Dios tiene que ser algo continuo en mi vida y en ti todos los días de nuestra vida. No es para hoy solamente, sino que usted tiene que continuar llenándose de su presencia cuando yo salga de este culto, en la tarde, mañana, la semana siguiente, todos los días hasta que Él venga. Nosotros necesitamos continuar siendo llenos del Espíritu Santo. Amén. Pablo, mire esto. ¿Está conmigo capítulo 5? La pregunta para muchos es, ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Ese es para muchos que se preguntan, pero pastor, ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Es sencillo, escuche esto, es sencillo. ¿Quiere recibir el cómo usted puede hacerlo? ¿Sí o no? Sencillo. ¿Cómo? Orando. Miren lo que dice Lucas capítulo 11 versículo 10. Miren lo que dice Lucas capítulo 11 versículo 10. Mire esto. 11 capítulo 10 versículo 9. Perdón, dice así. Y yo os digo, pedid y se os, ¿qué? Se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os. Sigue diciendo, porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Versículo 11 dice, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente. Versículo 12, o si le pide un huevo, le dará un escorpión. Versículo 13, mire esto. Pues si nosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, pregunta que hace Jesús a los discípulos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? ¿Cómo puedo tener el Espíritu Santo? ¿Cómo puedo ser lleno? Pidiendo al Padre. Porque la promesa de Joel en el capítulo 2 habla acerca de que Él iba a prometerle no solamente a los adultos ni a los ancianos, sino que también habla de una promesa para adultos, ancianos, niños, jóvenes, que en los postreros tiempos iban a ser llenos ¿de qué? Llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo lo hago? Pidiendo. Como dice mi suegrita, pida por esa boquita. Pida por esa boquita. ¿Cómo pude hacerlo? Orando. Pidiendo al Padre que le llene más de su presencia. ¿Usted quiere ser lleno del Espíritu Santo? Pídale al Padre.
Ahora, la pregunta es, la otra que viene. ¿Cuál es la medida? Si yo le pido al Padre que me llene, ¿cuál es esa medida que me puede dar? Juan capítulo 3, versículo 34, mire lo que dice. Me encanta este versículo. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios. Pues Dios no da el Espíritu por medida. Escuche. En otra traducción dice que el Espíritu Santo, el Padre nos da sin límite. En abundancia. Él no tiene una medida específica para mí. Él no tiene una medida específica para Génesis. Él no tiene una medida específica para los líderes. No, así como usted pida, así usted será lleno. Pero será lleno rebosante, abundante, sin límite. Porque cuando usted pide a Dios, eso es lo que me encanta, que Dios no se queda con nada. Cuando usted le pide a Dios, Dios te da hasta rebosar de su presencia. Pida, 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 pida. Qué lindo es saber que cuando Jesús dijo, pedid se os dará, eso engloba muchas cosas generales, eso está bien. Pero lo que quiso Jesús realmente resaltar es acerca de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Podemos pedir todo lo que nosotros podamos, según la voluntad del Padre quiere concedernos. Pero una de las cosas tremenda, una de las cosas que cuando usted va a pedirle al Padre de su presencia y de su Espíritu Santo, Él no la va a negar. Él la va a dar en abundancia, en abundancia. Solo tiene que pedir, solo tiene que abrir esa boca y decirle, Padre, yo quiero que tú me llenes más de su presencia. Lléname de ese Espíritu Santo. Lléname de esa hermosa presencia que me da gozo, me da descanso y me da paz. Pídala. Hay una pregunta que surge y es que hay 5 características de una persona que llena del Espíritu Santo. Ese es el tema que estoy hablando, por cierto. 5 características de una persona llena del Espíritu Santo. ¿Usted quiere saberla? La primera es, según Pablo en el capítulo 5 de Efesios, versículo 18, sigue diciendo lo siguiente. Efesios capítulo 5, versículo 18. En el siguiente versículo 19 dice, mire esto, antes bien se lleno del Espíritu Santo, versículo 19 dice, hablando entre vosotros con salmos. Primera característica de una persona llena del Espíritu Santo, tiene un lenguaje de alabanza. Primera característica de una persona que está llena del Espíritu Santo, tiene un lenguaje de alabanza. ¿Qué es un lenguaje de alabanza? Son aquellos que proclaman la palabra. ¿Cuál palabra? Salmo capítulo 40, versículo del 1 al 3. Me encanta ese salmo que dice lo siguiente. Mire esto. Salmo capítulo 40, versículo 1 al 2 y al 3. Mire esto. Mire la situación en la que David está pasando. Pacientemente esperé en Jehová, se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Versículo 2, me extrajo del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Afianzó mis pies sobre una roca y consolidó mis pasos. Versículo 3, mire lo que dice. Puso luego en mi boca un cántico nuevo y un himno de alabanza a nuestro Dios. ¿Sabe de dónde nace el cántico nuevo? ¿Sabe de dónde nace la verdadera alabanza? En los momentos de impaciencia. ¿Sabe de dónde nace realmente la alabanza verdadera del Espíritu? Ese cántico nuevo
de los momentos donde nos encontramos como David, en los momentos del lodo cenagoso, en el momento de la desesperación, en el momento que estamos esperando una respuesta de Dios, pero resulta que de momento no vemos nada, no vemos salida, no vemos puertas abiertas, no vemos nada. Ahí es donde surge la alabanza, la verdadera alabanza. Ahí es donde usted se da cuenta si está lleno del Espíritu Santo o no. Porque es fácil quejarnos en el momento de la desesperación, pero qué difícil es cuando estamos en el momento de la desesperación, en el lodo cenagoso, en la impaciencia. ¿Cuántos de aquí les gusta estar esperando? A nadie nos gusta estar esperando, pero el momento de la impaciencia es cuando surge la mejor alabanza de tu espíritu hacia Dios. Por eso es que el salmista David dijo: pacientemente ¿qué? Pacientemente ¿qué? Fruto del Espíritu, paciencia. Una persona para tener paciencia necesita tener el Espíritu Santo. Una cosa es esperar y otra cosa es tener paciencia. Y mira lo que dice: cántico nuevo. Su mejor alabanza surgió, nació, se originó desde el momento de la desesperación. ¿Qué quiero decirte? Que tu mejor alabanza, tu lenguaje de alabanza se va a afinar, se va a forjar en el momento de la desesperación. Allí donde debe salir tu mejor expresión de adoración y decirte: aunque no vea nada, tú estás abriendo camino. Aunque no sienta nada, tú tienes el control de mi casa, de mi familia, de mis hijos. Aunque no vea, aunque no tenga respuesta, Dios sigue siendo Dios en su trono. Lenguaje de alabanza. Por eso usted necesitamos llenarnos más de su presencia. Porque sin su espíritu, yo soy frágil. Sin su espíritu, no me surge alabar. Pero cuando está el Espíritu de Dios en tu vida y en mi vida, surge un cántico nuevo de nuestros labios. Qué mejor alabanza que el cielo sea escuchado por ti cuando en tu peor momento, en vez de quejarte, en vez de maldecir, en vez de criticar, surgió un cántico nuevo de tus labios. ¡Wow! ¡Qué lindo que Dios se pare en el trono y diga: wow! Esta familia, en medio del dolor, en medio de la crisis, en medio de las circunstancias adversas, en medio de cuando no ve respuesta, está adorando mi nombre, está alabando al Rey de Reyes. Y ¡wow! ¡Qué lindo, porque dice la Biblia que la alabanza en los íntegros es hermosa. Aleluya. No, aplaudo si usted va a aplaudir de verdad al Rey. Yo quiero que salgas de aquí, de este domingo, que en medio de tus circunstancias que tú estás viviendo como persona, como familia, en medio de tu debilidad, en medio de donde no ves respuesta, surja un cántico nuevo en ti, en tus labios. Amén. Segunda característica de una persona llena del Espíritu es que expresa espontáneamente el gozo. Pablo sigue diciendo: antes bien ser llenos del Espíritu, continúen siendo llenos del Espíritu. ¿Por qué? Porque hablando con cánticos, con salmos, y luego dice con cánticos espirituales. ¿Sabe lo que son cánticos espirituales? Hay una diferencia entre salmos, entre himnos y entre cánticos espirituales. ¿Por qué? Salmos son los salmos literales de David, que cantamos, que son gente que se inspira de esos salmos, que los judíos mayormente cantaban los salmos de David con instrumentos. Himnos son las canciones que compone el hombre como tal. Pero cánticos espirituales son cánticos que te surgen espontáneamente del Espíritu. Se dice, escuche esto, que los cánticos espirituales surgían independientemente si había instrumento o no para alabar a Dios.
Porque se reunían en cuevas. Escuche esto. Se reunían en cuevas. Se reunían en casa a causa de la persecución. A causa de la persecución de muerte que estaban viviendo los creyentes. Y mayormente, escuche esto, mayormente, estos que perseguían, que eran perseguidos por causa de Cristo hasta morir, de allí, de sus cuevas, desde su casa, surgía la mejor alabanza, el mejor cántico. ¿Sabe de dónde surgieron los mejores himnos? Desde los momentos de persecución, desde los momentos de dolor. Cuando Cristo sabía que Judas lo iba a entregar, dice uno de los evangelios, cuando Cristo sabía que ya faltaba poquito para que Judas viniera y lo vendiera a los alguaciles, a los guardias, ¿sabe lo que pasó? Después, habiendo tomado la Santa Cena, ya le había dicho que Judas lo iba a entregar, otro lo iba a negar. En medio de eso, dice que se pararon los discípulos y cantaron un himno. En medio de esa circunstancia que para Jesús como hombre era dolorosa. Porque sabía que pocos minutos, segundos quedaban para ser traicionado. ¿Sabe de dónde nacen las mejores alabanzas? Desde los momentos de persecución, de dolor, de angustia, de desesperación. Siempre contamos este testimonio. ¿Sabe de dónde nace la canción que dice he decidido? ¿Sabe de dónde nace esa canción? Era una familia misionera, uno de los países más perseguidos a los cristianos. Y el tipo estaba con su familia, con sus hijas. Mientras que los terroristas intentaban hacerle negar la fe en Cristo a cada uno de su familia, él comenzó a cantar esa canción: he decidido seguir a Cristo. Mientras más lo amenazaban diciéndole niega a Cristo, él seguía cantando: he decidido seguir a Cristo. Ah, ¿no vas a negar a Cristo? Le mataron al primer hijo, le cortaron la cabeza. Y él seguía cantando: no vuelvo atrás, no vuelvo. ¿No vas a negar a Cristo? Le volvieron y mataron a su otro hijo. Y él seguía cantando: he decidido seguir a Cristo. ¿No vas a negar a Jesús? Mataron a la esposa. Y él siguió cantando: ¿y no vas a negar a Jesús? No vuelvo atrás, no vuelvo. Y le cortaron la cabeza. Hasta ahora, ese cántico, ese himno que surgió de un momento de persecución, ahora, por años que han pasado, se sigue cantando. Porque los mejores cánticos, las mejores alabanzas, las mejores adoraciones surgen de momentos de necesidad que pasamos como familia, como persona. Es por eso que usted, cada vez que viene a una reunión en los grupos familiares, en el momento de la alabanza es tan importante como cuando se predica. ¿Por qué? Porque en la alabanza dice la Biblia que Él habita. En la alabanza el Espíritu Santo liberta. En la alabanza Dios se mueve. En la alabanza Dios hace grandes cosas. Porque cuando tú alabas, no alabas a cualquier Dios, alabas al Dios vivo que reina y vive por los siglos de los siglos, y que te prometió a mí y a ti estar todos los días hasta el fin. Expresan espontáneamente el gozo. Son los que están gozosos en el Espíritu. Porque tú sabes que la presencia de Dios lo es todo. Hay una canción que me encanta, que estaba escuchando en estos días. Me encanta. Que dice: como el caudal de muchas aguas, tu amor se ha derramado dentro de mí. Porque tú lo llenas todo. Tú lo llenas todo. Y tú lo llenas todo. Porque no hay ningún bien,
No hay nada material, no hay nada que te dé tanta comodidad, escuche esto, que pueda llenar lo que hay dentro de ti. Ahí donde te das cuenta que tú necesitas un ser superior. Y ese ser superior se llama Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí te das cuenta que en el corazón necesitas un gozo que no te da lo que tú te puedas comprar, que eso te da una alegría momentánea. Ahí tú te das cuenta que en los momentos pudiste comprar todo, pero cuando vino la dificultad, te veniste abajo, te desanimaste, las emociones se te alborotaron, todo se te alteró. Pero cuando tú te das cuenta y te paras firme, tú y tu familia y los tuyos, que a pesar de lo que se altere, lo que sea, yo tengo la presencia de Dios que nos llena todo y en todo. El gozo del Señor es tercera característica, y es que tienen un corazón quebrantado. Pablo habla de aquellos que hablan en salmos, cantan himnos, cantan cánticos espirituales, y que dice Efesios, voy a leerlo para no. Me encanta esta parte porque él está hablando de las características del Espíritu Santo. Las características de aquellas personas que están llenas del Espíritu Santo. Y dice lo siguiente, dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y salmodiando al Señor en vuestros corazones. Tienen un corazón quebrantados. Mire lo que está diciendo. Hablando entre vosotros salmos. Cantan salmos, los salmos de David. Cantan himnos. Que alguien que pudo componer alguna letra de alguna canción de entre ellos. Los cánticos espirituales que surgen con música o sin música. Pero también está hablando de un momento íntimo. ¿Sabes qué? Que son aquellos que cantan y cantan al Señor, salmodiando al Señor en vuestros, hablando de una intimidad. Son aquellos quebrantados, que aunque uno no los vea así, levantando las manos, que aunque no los vea cantando, aunque no los vea cantando, son aquellos que están quebrantados dentro del corazón diciendo: Señor, te alabo, aunque no pueda saltar, aunque no pueda danzar, aunque no pueda gritar, pero dentro de mi corazón, en medio del dolor, en medio de la traición, en medio de esta circunstancia, en medio de la desesperación, yo tengo un corazón quebrantado delante de ti, porque estoy seguro que tú estás conmigo y que prontamente me sacará de este lodo cenagoso. Es por eso que el salmista David dijo luego: y me puso mis pies sobre las rocas. En medio de tu alabanza, en medio de tu adoración, en medio de esa intimidad que tú tienes en tu corazón con tu Padre, con el Espíritu, algo Dios puede hacer a favor de ti. ¿Sabes por qué? Porque en medio de la intimidad de Pablo y Silas, mientras alababan a Dios, cánticos, salmos, himnos, cánticos espirituales, Dios intervino en medio de su circunstancia. ¿Cómo intervino? Rompió las puertas de las cárceles, rompió las cadenas, rompió las ataduras, porque la alabanza a Dios hace que Él intervenga en tu vida y en mi vida. Aquellos que tienen un corazón quebrantado son los que sacrifican su vida. Porque todo aquel que sacrifica, ¿sabe? Cuando hablamos de sacrificio, estamos hablando de algo que duele, algo que trae dolor, algo que tiene que morir en nosotros. Son aquellas personas que sacrifican una alabanza porque hacen morir todo lo que hay en ellos. Porque cuando yo estoy alabando a Dios,
Cuando yo estoy expresando a Dios espontáneamente mi gozo, algo en mí se está rompiendo. ¿Sabe lo que se está rompiendo? La quejabanza. Se está rompiendo las maldiciones. Se está rompiendo la incredulidad en tu vida. Expresa espontáneamente esa alabanza al Rey. Sacrifica esa alabanza, aunque te cueste, aunque te duela. Característica número 4 de una persona llena del Espíritu Santo es aquella que da siempre gracias por todo. Fuerte. ¿Qué dice Pablo? Y dando siempre gracias, ¿a quién? A Dios por todo. Por los momentos buenos, por los momentos no tan buenos. ¿Qué más dice? ¿Qué puede englobar ese todo para ti? Hay gente que todo es abundancia. No, todo. Dar gracias a Dios implica todo, tanto lo bueno como lo malo, tanto la abundancia como la escasez, tanto en las tormentas como en los días de bonanza, tanto en el quebranto como en la alegría, tanto en la tristeza como en la felicidad, tanto en las debilidades como en la fortaleza, tanto en la soledad como en los días acompañados, tanto en el desierto como en la tierra prometida. Es todo, ni un poquito más, ni un poquito más. Dar gracias a Dios por todo. Todo no hay. Una persona llena del Espíritu Santo tiene un lenguaje de alabanza, expresa espontáneamente el gozo, tiene un corazón quebrantado, da gracias a Dios por todo. Todo. Y para ir finalizando, número 5, una persona llena del Espíritu Santo, no sé si le va a gustar esta. ¿Lo digo? Sí, para finalizar. Vale. 5. Son humildes y sumisos. Versículo 21, para que Pablo finalice eso. Sometiéndonos unos en el temor de Cristo. ¿Sabe lo que implica eso? Someter, ser humildes, sumisos. La reverencia, escucha bien, continúa en el creyente hacia Dios y es la base de su sumisión a otros creyentes. Cuando yo soy reverente, cuando yo tengo temor a Dios, cuando yo le soy devoto en honra, en respeto a Dios, yo también voy a saber lo que es ser sumisos con mis hermanos. Al tener temor, respeto y honra a Dios, sabremos también someternos unos a los otros. El instinto de amor a Dios se refleja sometiéndonos unos a otros. Escuche esto. El instinto de mi reacción de amor hacia Dios se refleja cuando yo me someto unos a otros con mis hermanos. ¿Qué es someterse unos a otros? Es que yo te puedo decir que yo soy igual que tú y tú eres igual que mí. Que yo, perdón. Y eso es lo que pasa. Que hay veces que Dios tiene que estrujar el carácter de la altivez y la soberbia. Y el Espíritu Santo, ok, doy alabanzas a Dios, excelente. Doy gracias a Dios por todo, excelente. Tengo cánticos espirituales, excelente. Pero hay un detalle en el proceso. Es cuando nos toca doblegar nuestro ego. Es cuando nos toca someternos. Y no estoy hablando dentro de la iglesia, sino a nivel familiar. Someter. Una persona llena del Espíritu Santo es la que somete su carne. ¿Qué es someter la carne? En la altivez.
el ego, el orgullo. Es una persona llena del Espíritu Santo. Y en los momentos donde seremos probados, para someter eso, serán los momentos de presión. ¿Saben qué momento también el Señor nos confronta con el ego? Cuando tú tienes que entregarle a Dios las cargas que tú tienes. Porque cuando yo no le entrego las cargas a Dios, pienso que yo tengo todo el control y que solamente Dios tiene un control de mi vida, una parte. Pero cuando yo le entrego todo el control a Dios, todas las cargas a Él, yo estoy siendo humilde, siendo sumiso a Dios para que Él actúe a mi favor. Cuando yo niego mi voluntad, lo que yo quiero, lo que a mí me da la gana hacer, cuando yo doblego eso, yo estoy sometiendo mi carácter a Cristo. Amén. No al pastor, no al líder, no a Cristo. Amén. Y una de las cosas que estamos viviendo, aún peor, es que las personas piensan que ellos pueden sola. Que ellos tienen el control de todo. Y lo interesante de esto es que hay argumentos en la mente. Argumentos. Y esos argumentos no dejan que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. ¿Cuáles son esos argumentos? Autosuficiencia. Que yo me la sé toda. Que yo tengo todo el conocimiento. Que yo puedo hacerlo por sí solo. Pero hasta que no te das cuenta y Dios te derribe el ego que tú tienes, y hasta que Dios no te derribe y te haga trizas en medio de los dolores y circunstancias para que ese ego sea doblegado y te pueda someter a Cristo, para que Él obre, porque es a tu favor que va a obrar. Ahí te vas a dar cuenta cuán vulnerables somos ante Dios. Es difícil, pero con el Espíritu Santo lo voy a lograr. Porque el hombre hoy en día, sin el Espíritu, se cree autosuficiente. En su debilidad piensa que es fuerte. Pero con el Espíritu Santo allí, siendo mi paracleto, la pregunta que se hace, ¿qué es un paracleto? Paracleto es una palabra griega